cosita me falta. Es un estudio que, bueno, no todos comenzaron desde el principio. Partimos, de hecho yo no empecé desde el principio, yo estaba en otra iglesia. Llegué como a la mitad del Antiguo Testamento, comenzamos en Génesis y ya estamos bastante cerca del final. Eh, Comenzamos en distintos lugares a reunirnos, eh, con distintas personas, eh, y ha sido un tiempo de mucha edificación, un tiempo en el que hemos podido entender el mensaje bíblico, el mensaje que, que nos ha entregado el Señor desde el principio de la historia. A mí me serviría uno también, Luis, por favor. Gracias. Y, y vemos, por ejemplo, en todo el Antiguo Testamento cómo se anuncia la venida de Cristo, cómo está conectado con el Nuevo Testamento. Eh, Vamos a ver un poco también de la armonía que tiene el, el- la ley con el Evangelio. Hay muchas cosas interesantes que estudiar de la Carta de Santiago. La Carta de Santiago es una carta bastante corta, pero muy llena de contenido. Hay mucho que se puede hablar y por eso el día de hoy preparé un estudio hasta la mitad para que la próxima semana continuemos y podamos hablar con tranquilidad de cosas que nos pueden generar dudas. No quiero estar dando este estudio eh, contra el tiempo, con apuro, sino que también sea bien dinámico y tengamos la instancia de intervenir, de hacer preguntas, de participar y entender qué nos dice la Biblia claramente. Eh, no, no quedarnos con ideas al aire, evitar el peligro de sacar conclusiones equivocadas, que alguno se lleve algo que se entendió mal, y después eso puede aplicarlo en su vida, por ejemplo. Así que igual les invito a que puedan hablar, puedan participar, puedan intervenir, eh, y vamos a empezar. Eh, Vamos a enfocar este estudio mucho en la sabiduría. Santiago, como a ver más adelante también, nos lleva mucho a buscar la sabiduría de Dios, y cómo aplicar eso de manera práctica. Podemos hacer la comparación, de hecho, con libros del Antiguo Testamento como Proverbios, como Eclesiastés, como Job, que son libros que, que tienen una manera más poética de llevar un mensaje, y que nos llevan a buscar también la sabiduría de Dios. Santiago tiene similitudes con eso, pero la escritura es mucho más directa. Eh, no deja de hecho mucho lugar a dudas, sino que es bastante confrontacional también. Y, y en cada frase prácticamente tenemos contenido para poder conversar, contenido que es muy aplicable en nuestras vidas también. Eh, Recuerdo que Santiago fue la primera carta que predicó mi papá, que hizo una serie de eso cada domingo, y ahora me está tocando hacer un estudio después de que ya hemos aprendido harto de esa carta. Así que igual es bueno, eso es enriquecedor para nosotros, poder haber escuchado esa serie de predicaciones y tener ese panorama y poder ahora también eh, tener un estudio con un poco más detalle en algunas áreas. También me tocó hacer el estudio de Corintios, que tuvimos la serie que Corinto no está lejos de Temuco. Eh, Así que no sé con qué otro libro va a seguir después de Romanos, porque ya lo pasamos, pero probablemente me toque a mí también estar dando ese estudio. Me ha coincidido harto esa parte. Eh, bueno, quiero partir como sale en el mismo esquema de los estudios que estamos siguiendo, leyendo este pasaje de Primera a Corintios. Eh,
que nos habla muy claramente, quizá el pasaje más... Estoy moviendo el cable, parece. Es el pasaje más claro respecto a lo que debemos buscar nosotros como cristianos en nuestra vida. Eh, a buscar el reino, a buscar lo que trasciende de esta tierra y no afanarnos con las cosas que están acá. Dice 1 Corintios capítulo 1 del 18 al 25, un pasaje bastante conocido. Dice, porque para los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura, pero para nosotros, que somos salvos, es poder de Dios, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de esta edad presente? ¿No es cierto que Dios ha transformado en locura la sabiduría de este mundo? Puesto que en la sabiduría de Dios el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría. A Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos tropezadero y para los gentiles locura, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Nosotros que hemos sido transformados por el Señor, podemos entender bien estas palabras, entender que realmente puede haber pensamientos filosóficos que puedan parecer muy profundos, que nos puedan llevar a creer que esta persona está viendo el mundo de una manera muy interesante, pero si Dios no es la base de ese pensamiento, son simplemente palabras necias. Y es en la Biblia donde nosotros tenemos que buscar esas enseñanzas, donde nosotros debemos enriquecernos y debemos ir siendo transformados por el Señor, por medio de esta palabra que llevamos tanto tiempo estudiándola como panorama, por supuesto, que nunca vamos a comprenderla en su totalidad, pero siempre vamos a poder seguir aprendiendo más, seguir creciendo más como personas y reforzando cada una de nuestras áreas en las que podemos estar fallando. El propósito de esta carta, voy a leer el primer versículo donde aparece a quién está dirigida la carta. Ahí está. Dice Santiago, se presenta como Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus de la dispersión, saludos. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Ese es el inicio de la carta. Podemos decir que el propósito a las 12 tribus de la dispersión, que estaban siendo perseguidas en ese momento, les estaba alentando, les estaba diciendo tengan por sumo gozo cuando se encuentren en aflicciones, en persecuciones, en diversas pruebas, dice aquí textualmente. Algo que por supuesto es locura para el mundo, como le digamos en el versículo anterior. Cuando uno pasa por un problema, no es la instancia en la que más uno está sonriendo, en la que más uno está feliz, pero si un cristiano entiende la posición en la que el Señor lo tiene, que ha sido escogido por Dios y que Él nos está dando ese privilegio de poder servir por su causa y que podemos sufrir por Él, es un gran motivo para nosotros tener gozo. Es algo difícil para entender en este mundo, pero si, como decía antes, buscamos la sabiduría de su palabra, buscamos la enseñanza bíblica, vamos a ir entendiendo y nos va a hacer tener la mirada correcta para vivir en este mundo. Pero como mencionaba también, hay un mensaje mucho más principal, que lo vamos a ver dentro de toda la carta, y es como Santiago insta a esas personas a buscar la sabiduría de Dios. En el versículo 5 dice, si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y les será dada.
quiero decir cosas, pero las voy a decir más adelante, así que sigamos avanzando para no desordenarnos. Eh, el autor y la fecha de esta carta, eh, podemos, la gran mayoría coincide con que Santiago es, porque hay varios Santiagos en el Nuevo Testamento, pero el que está escribiendo esta carta puntualmente es Santiago, el hermano de Jesús. Hermano, medio hermano se podría decir, porque hijo de María en el fondo. Lo podemos relacionar, eh, un punto es por en el versículo en Hechos 15 del 3 al 21, donde vemos que Santiago, que se presenta ahí como el hermano de Jesús, habla en un concilio, que también vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Habla de eso, y la manera en la que se expresa es muy parecida a la forma en que escribe esta carta. En lo que le podemos encontrar hartas relaciones en los adjetivos imperativos, cuando dice esto es así, hagan esto. Habla con autoridad, como dando órdenes, y en Santiago también vamos a ver que hay muchos de esos adjetivos dentro de esa carta. La primera carta a los Corintios, 15:7, yo pongo unas notitas ahí como para acordarme bien, pero son indicios que nosotros podemos tener respecto a la conversión de Santiago. No sabemos exactamente cómo fue su transformación, pero Santiago, al menos en los evangelios, conocemos que él no creía que su hermano, que Jesús, era el Cristo. Su familia decía que todos sus hermanos y su familia, en el fondo de sangre, no creía que él era el Cristo. Entonces sabemos que al menos en ese momento Santiago todavía no había sido transformado por el Señor. Pero menciona Pablo en 1 Corintios que lo voy a leer mejor, pero que el Señor se manifestó a los apóstoles y a Jacobo. Los otros apóstoles van en el grupo de los 12 cuando dice los apóstoles, y cuando dice y a Jacobo es porque podemos hacer esa diferencia y saber que se refiere al hermano de Jesús. 15:7 dice: luego apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, que habla de la aparición que tuvo Cristo en la resurrección, después de ser crucificado, cuando se mostró a muchas personas, y habla de que una de ellas fue a Jacobo, a su hermano, y no sabemos si exactamente en ese momento fue cuando él fue transformado, pero podemos tener indicio, como decía, de cómo el Señor fue trabajando en su vida para llegar a trabajar para la causa del Señor. Vemos que él, un poco de lo que él hizo por el Evangelio, de los puestos que ocupaba, por así decirlo, los cargos a los que se le había asignado en Gálatas, ya que Pablo habla de Santiago, y ahí sabemos dónde estaba él más o menos, por ejemplo en Jerusalén. Gálatas 1:19 dice: no vi a ninguno de los apóstoles cuando fue a Jerusalén, que lo dice en el versículo anterior, sino a Jacobo, el hermano del Señor. No estaban los apóstoles cuando él viajó a Jerusalén, pero sí en la iglesia estaba Jacobo, que era el hermano del Señor. Claramente aquí ya había sido transformado por el Señor, ya estaba trabajando para el Señor, y en el capítulo 2, versículo 9, volvemos a ver que Pablo habla de él. Dice: cuando percibieron la gracia que me había sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, quienes tenían reputación de ser columnas, nos dieron a Bernabé, a mí, la mano derecha en señal del compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Aquí es un poco más claro, habla de Jacobo considerado como columna dentro de la iglesia.
Y la fecha, que también es lo que coincide la mayoría, es que, ¿sí? Has diferenciado, ¿cierto?, Ajá. apóstoles, ¿cierto? El Jacobo hijo de Alfeo y Jacobo hijo de Zebedeo, dos, mismo nombre. Y eso queda bastante claro. Pero estamos estudiando la carta de Santiago. ¿Podrías aclarar por qué estás hablando de Jacobo y no de Santiago? Sí, sí, Jacobo en muchas partes, bueno, en todos los versículos de la Biblia, vemos que se le llama Jacobo, pero estamos hablando de la misma persona. Jacobo y Santiago son la misma persona, bueno, netamente por tema de traducciones. El nombre más popular de esta persona es Santiago, como le llamamos todos, pero pero en los versículos vamos a siempre escuchar que se le llama Jacobo. No sé si queda claro con eso. Sí, yo creo que es bueno aclararlo porque de pronto puede surgir la pregunta, ¿por qué se llama Santiago? ¿Por qué la carta no se llama Jacobo? Claro. Y la verdad que debiéramos haberla conocido como Jacobo. Pero ocurre, ¿cierto?, que en la latinización, en la Vulgata, se le pone Sanctus Jacobus. Y ese Sanctus Jacobus, en esa conjunción de palabras, se traduce finalmente al castellano como Santiago, de Santus y Jacobus. Y nosotros lo conocemos como Santiago. Nuestra Reina Valera lo tradujo de esa forma. Por ejemplo, la King James, que es la Reina Valera gringa o inglesa, lo traduce como James. Y la versión, todas las otras versiones, como la versión estándar americana, que es como nuestra Biblia de las Américas, por decirlo así, también le llaman James cuando lo citan en Hechos, cuando lo citan en Gálatas, cuando lo cita y pone el nombre del libro también, de la carta. Entonces para ellos no está este problema. Claro. Pero para nosotros es bueno saber que Santiago y Jacobo son lo mismo, que podríamos llamarle Jacobo si queremos, pero que esa es la razón por la cual el libro recibe el nombre. Claro, claro, que no es lo mismo, por ejemplo, de Pablo, que se le puso el nombre Pablo y antes era Saulo. No es que tenga dos nombres en la Biblia, sino que es un tema de nuestra traducción que a nosotros llegó como Santiago, pero claro, se le debería llamar Jacobo. Yo hoy día me topé con eso de James y decía, ¿por qué dice James? Ah, y después Jacobo y es como la traducción en inglés, pero sí, estamos hablando de la misma persona. De hecho, había pensado en aclararlo, después no me di cuenta. Y yo empecé a hablar con los dos nombres como si nada. Pero, pero sí, estamos hablando de la misma persona. Eh, Ahora sí les comento un poco más del concilio, que les decía del primer versículo que no lo leímos, pero nos da indicios del estilo de comunicación que tenía Santiago, que es similar a lo que nosotros vemos en la carta. Porque en Hechos 15, si alguien lo quiere revisar también, no lo voy a leer, puede ver que en el fondo es un diálogo de la participación de Santiago en ese concilio, que fue el primer concilio que tuvo la iglesia, que se hizo en Jerusalén. De hecho, vemos que Santiago es el que está hablando delante de todos, entonces podemos ver que él ocupa un lugar importante dentro de la iglesia. Tiene un lugar de liderazgo, como leímos también en Gálatas, que era considerado columna de la iglesia. El concilio de Jerusalén fue aproximadamente entre el 49 y 50 después de Cristo, y se deduce que la carta de Santiago debió escribirse antes de este suceso. Por lo que, si esto es así, porque no lo podemos comprobar al 100%, sería incluso la primera carta que se escribió del Nuevo Testamento, el primer libro en el fondo. Voy a seguir adelante para no enredar. Vemos que se está moviendo algo. La vez pasada me decían que no se veía la animación, así que ahora la puse más clara todavía, para que sepan que la próxima diapositiva podemos comentar respecto al tema que voy a
a mencionar respecto al contexto y énfasis. Gálatas 2.9 ya lo leímos, Hechos 21 del 18 al 20 no, pero son dos versículos que nos muestran de la buena relación que tenía Santiago con Pablo. Vimos cómo Pablo se encontraba y hablaba con Jacobo, con Santiago, y vamos a leer Hechos 21 del 18 al 20 para que podamos entenderlo un poquito más. Dice, al día siguiente Pablo entró con nosotros, aquí está escribiendo Lucas, el libro de Hechos, para ver a Jacobo. Y todos los ancianos se reunieron. Después de saludarlos, les contaba una por todas las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Cuando lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, tú ves, hermano, cuántos miles de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Es otro momento en el que Pablo entra para ver a Jacobo y comienzan a hablar de lo que estaba pasando en ese momento, respecto a los viajes y el trabajo que estaban haciendo todas estas personas por llevar el Evangelio, que gracias a la obra que Dios hizo en ellos podemos tener hoy día la palabra con nosotros también. ¿Por qué comienzo hablando de la relación que tenía Pablo con Santiago? Porque algo que yo creo que siempre ha llamado la atención de muchos, es como lo que más se discute respecto a la carta de Santiago es este versículo, y pongo los dos en contraste porque tenemos un versículo de una carta que escribe Pablo y otro versículo de la carta que escribe Santiago que a muy simple vista se pueden ver como contradictorios, pero tenemos claridad de que la Biblia no se contradice en ninguna parte, de que cada palabra que se dice ahí es verdad. Entonces no podemos darle más validez a una que la otra. Para entender la enseñanza que nos quiere transmitir estos dos versículos, los voy a leer y voy a dejar un espacio para que puedan comentar antes de que lleguemos a una conclusión. Romanos primero 3:28 dice Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Y Santiago 2:24 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así que primero, antes que todo, dejo el espacio para comentarios. Si alguien quiere decir algo, obviamente no está puesto en duda que ambas cosas sean verdad, que aquí no hay contradicciones, sino complementos. Pero me gustaría primero escucharlos. Voy a dejar igual los versículos ahí para que son los que están más juntitos en el círculo, y podamos conversar. Doy la palabra. ¿Qué pasó aquí? Yo quiero agregar un antecedente. En la época de la Reforma de la Iglesia, que es una época importante para nosotros como mundo evangélico, Lutero hizo una revisión de los libros de la Biblia, particularmente, ¿cierto?, de los libros del Nuevo Testamento, a propósito, ¿cierto?, de si todos efectivamente eran libros canónicos o no, es decir, libros que podíamos decir que eran parte de un canon o de una norma que mostraba que eran revelación e inspiración del Espíritu Santo directamente, revelación de inspiración del Espíritu Santo. Y uno de los que a él le generó muchos problemas y le llamó en un momento la epístola de paja fue Santiago, precisamente por esto, porque a juicio de Lutero, cuando él leía esto y lo contrastaba con Romanos, aquella carta que impactó fuertemente la vida de Lutero al punto de que cuando entendió la justificación por la sola gracia por medio de la fe, pudo descansar de que no era por obras. Y Santiago aparece con esto, ¿cierto?, de que la justificación, ¿cierto?, es por las obras, como dice ahí. El hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe.
Entonces, si lo leemos de esa manera, nosotros podríamos dudar, como Lutero lo hizo, de por qué está escrito de esa manera y si efectivamente este líder de la iglesia, llamado Jacobo, escribe esta carta y si es una carta realmente inspirada o no. Pero después se arrepiente. Sí, dicen que se arrepiente. ¿Está muy complicado o alguien tiene algo que decir? Bueno, mi hermano, la verdad es que dice, la fe sin obra es muerta. Yo creo que lo que entrega harta luz es esto que dice el 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe con mis obras. O sea, sí, las obras no nos salvan, pero la obra muestra que nosotros algo pasó, que la regeneración fue hecha. A eso creo que apunta ese versículo, pero no está tan bien. Claro, una evidencia que mostrar también. Claro. No son en el fondo las obras las que nos dan salvación, pero tampoco es algo que nosotros podamos desmerecer. Dejo el espacio para que puedan comentar un poco más. Que partir de la base, creo yo, de que una persona natural, no siendo creyente, independiente de que haga obras buenas, jamás va a ser salva porque el Creador no llegó a salvar. O sea, no está la fe en él. Y la fe, lógicamente, en esa justificación que por medio de la cruz nosotros tenemos, ¿cierto? De haber creído en el Hijo de Dios, en Jesucristo, en su misericordia de habernos alcanzado por medio de ese sacrificio y habernos justificado por medio de su sangre. Dentro de eso, la fe en el conocimiento de ese sacrificio nosotros, lógicamente, nos revela por medio de su palabra que pasamos a ser enemigos de Dios, ahora a ser hijos de Dios. Y en el momento de pasar a ser hijos de Dios, lógicamente ya hay una transformación, y esa transformación es la que trae las obras que, como cristianos, entre comillas, deben nacer por sí solas, como la palabra lo dice, o sea, dar fruto. En realidad el buen árbol da fruto, y el árbol bueno es conocido también por sus frutos, por sus raíces sólidas. Pero aquí, expresamente en la hojita que tú nos entregas, está clarito, porque dice, solo nuestra fe nos salva, pero nunca está sola. La verdadera fe siempre va acompañada de buena obra. Había spoiler en la... Sí, bueno, hablamos al principio de a quiénes va dirigida esta carta también. Santiago le está escribiendo a personas que han sido transformadas por el Señor. Esta carta es dirigida a creyentes, no es una carta evangelística tampoco. Y hay que entender que en Romanos Pablo estaba hablando de la misma salvación. Hablaba de los conocidos fariseos en ese tiempo, que se jactaban mucho de sus obras. Pasaba principalmente con los judíos. Romano es una iglesia que tenía tanto gentiles como judíos, por ende le estaba escribiendo a ambos grupos, y tenía que dejar muy en claro que claro, como creemos hoy día, solo la fe es la fe la que nos salva. No son nuestras obras las que nos van a dar mérito para llegar al cielo. No vamos a hacer crecer nuestro tesoro por las obras que estemos haciendo. Sin embargo, Santiago está hablando con otro enfoque, es otro el contexto. Había personas que estaban llegando al extremo de confundir que como yo creo en el Señor, creo en lo que dice la Biblia y lo creo genuinamente, ya es suficiente, por ende no tengo que
que preocuparme o se quitaban la responsabilidad de hacer las obras, en el fondo, de ayudar al hermano, de, de ser personas más generosas, de incluso todo lo que se ve más adelante en la carta, que yo creo que lo vamos a estudiar la próxima semana, que respecto a la lengua, a las cosas que decimos, cómo actuamos, eso se debe reflejar en una vida transformada por el Señor. Entonces, Santiago, cuando dice el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, nos está diciendo cómo nosotros vamos a tener la salvación. Lo que está diciendo Santiago es que las personas que viven una vida de fe están obligadas a representarlo en obras. Santiago dice, en el fondo, si tú tienes fe, porque le estás escribiendo al creyente, tú has sido transformado por el Señor y no vas a mostrar obras, permíteme dudar de tu salvación, porque si no estás mostrando evidencias, probablemente es porque no tienes fe. Probablemente no estás creyendo en el Señor. Cuando uno peca, que de este lado de la eternidad lo seguimos haciendo, no estamos creyendo en el Señor. Si nosotros creemos genuinamente en el Señor y creemos que hay un castigo siempre detrás de todo pecado, nunca pecaríamos, pero a veces lo olvidamos, a veces no cuidamos nuestra mente, no ceñimos nuestra mente, nuestros pensamientos y caemos en esa debilidad y estamos en el fondo confrontando directamente al Señor con ese pecado. Cuando hacemos eso, no estamos creyendo. Eso significa que creer genuinamente al Señor, si creyéramos en plenitud, eso es lo que va a pasar cuando seamos transformados por Él. Y ahí nunca más vamos a pecar. Pero hoy día, si solamente hubiera fe y no hubiera obras, como algunos lo estaban confundiendo en ese momento y se sigue confundiendo hasta el día de hoy, Santiago les dice, un creyente sí o sí tiene que tener obras, un creyente sí o sí tiene que reflejar la fe que tiene en el Señor. Sin esto no estamos creyendo. Si no estamos dando evidencia es porque finalmente no hemos sido transformados por el Señor. En resumen, lo que está haciendo acá Pablo es hablar de cómo debería verse un cristiano. Un cristiano debería lucir de esta manera. Pablo está hablando de quién es salvo, está hablando de la salvación, que es solamente por fe. Santiago está hablando de, tú eres cristiano, esta es la forma en la que deberías verte. Así actúa. Esa es la diferencia entre los dos puntos. No hay contradicción en ninguno de ellos. Es importante tener claro eso. Que cuando nosotros creemos en el Señor y estamos siendo transformados por Él, estamos también mostrando evidencias, mostrando frutos. Y si alguien está en necesidad, no le vamos a decir solamente que sin quitarle el peso a esa frase, estoy orando por ti, y nada más, porque es muy importante orar por el hermano, pero también siempre hacer todo lo que está a nuestro alcance por poder ayudarlo. Si un hermano aquí en la iglesia le dice a otro, está complicada mi situación, hoy día es 29 y voy a esperar hasta el 1 para volver a comer porque ya no me alcanza nada más. El hermano le va a decir, estoy orando por ti, que el Señor te bendiga, y Él va a proveer, o soy yo el que estoy llamado a darle a mi hermano. Esas son las obras que yo tengo que entregar. Eso es lo que yo debo evidenciar cuando realmente creo en el Señor. Espero que haya quedado bastante claro que
que no hayan quedado dudas con eso, porque a veces es un poco complejo cuando uno se encuentra con dos cosas que pueden sonar diferentes, pero es importante que sepamos que la Biblia de Génesis hasta el Apocalipsis es un complemento y siempre hay una enseñanza que nosotros debemos entender, que nunca se va a contradecir una con la otra. ¿Sí? Quería decir que es súper importante la aclaración que haces respecto a esto, porque Santiago 2.24 es el caballito de batalla de la Iglesia Católica, que cree que la justificación es por la fe, pero además por las obras. Y ahí lo dice de manera tan evidente, entonces ¿cómo nosotros explicamos eso? Casi como que le estuviéramos dando la razón a Lutero, ¿verdad? Y decir, no, aquí parece que esta carta no fue inspirada por Dios. Sin embargo, y eso quiero complementar solamente en el verso 18, el mismo capítulo 2 de Santiago, él dice, tú me dirás, yo tengo fe, no tengo obras. Entonces él le dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Haciendo este énfasis en lo que tú decías, en la evidencia de la verdadera conversión. Hay muchos que creen que su fe es intelectual, pero su vida está distante de lo que dicen creer. Por eso es que debe ser un complemento. Jesús dijo a sus discípulos en Juan capítulo 15, verso 5, ¿cierto? Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este da fruto. Porque separados de mí nada pueden hacer. Es la evidencia de que un creyente ha sido transformado por la obra del Espíritu, por la muerte y resurrección de Cristo, por su muerte en la cruz por nosotros, es precisamente eso, de que nosotros damos fruto, que ya no somos como antes, somos distintos. Y eso se demuestra en nosotros. El último pasaje, Efesios capítulo 2, 8 y 9 nos dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, ¿cierto? Y dice que no por obras para que nadie se gloríe. Entonces no puede haber contradicción en la palabra. Sin embargo, el verso 10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces es evidente que nuestro cambio, nuestra conversión, que no es por obras, sí es para obras, porque esas obras son la muestra de que efectivamente hemos nacido de nuevo. Sí, justamente. Y eso puede pasar con muchas otras cosas que de repente nos encontramos en la Biblia. Podemos ver, se me ocurren hartos temas de hecho que no voy a mencionar para no ir por las ramas, pero muchas enseñanzas que van todas acorde y en algún pasaje vemos algo que pareciera ser diferente. Ese pasaje no está diciendo una mentira. Las otras verdades tampoco son mentiras. Debemos creer lo que ha dicho la Biblia a lo largo de todos los pasajes. Ese complemento es el que prima, entre comillas. El versículo que no concuerda con eso, no solamente no es que no debamos creer eso, sino que también debemos buscar la verdadera enseñanza a través de eso. Por ejemplo, aquí con Santiago, no es solamente que, bueno, como todos los otros versículos dicen esta verdad, este lo voy a ignorar. No es ignorar ese versículo, si nos llama la atención es cuando más tenemos que buscar, cuando más tenemos que aprender, porque también hay una verdad práctica para nuestras vidas. Y es muy importante que esté este versículo en la Biblia, no solamente es una molestia, una incomodidad para nosotros, sino que es enriquecedor porque también nos muestra que no debemos descuidar esta otra parte, porque en ninguna parte de la Biblia dice que no debemos hacer obras. Se puede enfatizar mucho en la fe, pero es importante que Santiago en este momento nos recuerde que nosotros debemos mostrar también evidencias de la fe. Sí. Habla aquí de las obras, esas son obras prácticas, ¿cierto? Pero también obras de santificación sería, ¿cierto? Como el que haya cambio en mí, no sé si me voy a entender, porque tal vez sería lo que tomaría malamente alguien que dijera salvo siempre salvo, que podría vivir yo como quisiera, tocar las obras no importan, pero aquí me habla de obras para mi hermano, para el prójimo, pero también obras para
como cambia mi vida, ¿cierto? Como a ver si era mentirosa, dejar mentir, si era todo tipo de obras, ¿cierto? Justamente en la misma carta se habla de lo que no se debe hacer. Por ejemplo, de lo mal que está hablar de cierta forma, cuidar nuestra lengua, hablar no como el mundo. Pero las obras que habla aquí son la evidencia de lo que nosotros hemos aprendido como cristianos. También la Biblia nos dice que si nosotros sabemos que estamos pecando cuando hacemos algo mal y lo hacemos aún así, pecamos. Pero no nos vamos a escudar tampoco en el desconocimiento. Esta fracción en particular no es la que nos está haciendo un llamado a la santificación, pero a lo largo de la Biblia también entendemos que nosotros debemos ir buscando más al Señor, ir aprendiendo, irnos santificando. Y por supuesto que todo lo que dice la Biblia, a medida que lo vamos aprendiendo, tenemos que irlo aplicando. No sé si era lo que apuntaba usted. Sí, o sea, yo en el fondo quería saber que aquí cuando se usa esta palabra obra es para todo tipo de obras, o sea, para, como le decía, práctica y santificación. Lo que pasa es que, no sé si nos entendemos bien, pero yo no veo iguales la palabra obra a santificación, porque la santificación es algo que el Señor hace en nuestra vida cuando nosotros vamos aprendiendo. Es que un cristiano va teniendo cambios constantemente. Claro, como haber dejado de hacer esas obras, porque... Claro, dejar de hacer obra... Claro. Es que eso es otra cosa. Eso es dejar de hacer cosas malas. Y aquí está apuntando también a las cosas buenas que nosotros debemos hacer. Vamos a... Solo agregar que la palabra obras en el original se refiere a trabajos, a cosas que se realizan, que se ejecutan. Y es la consecuencia, la resultante de una transformación interior. O sea, la transformación interior genera esas obras de las que está hablando la Biblia. Por lo tanto, las obras que habla son obras prácticas. Y lo otro tiene que ver con una transformación de vida, que es algo que también está en la palabra. Pero aquí habla de unas evidencias que todos ven en lo que hacemos. No es lo que ha ocurrido en mi corazón. O sea, lo que ocurrió en mi corazón da pie a eso. Claro. Aunque yo podría hacer obras y que no haya pasado nada conmigo, pero esas obras de las que está hablando son la consecuencia de lo que ocurrió. No van en el mismo paquete, por decirlo así, que es Claro, lo que por eso preguntaba a Lore. que santificación no es una obra, Claro. pero cuando uno va creciendo como cristiano, va dando evidencia. Vamos a tener un bosquejo de esta corta carta, pero llena de contenido. El capítulo 1, que es la introducción, obviamente, habla de entre el versículo 2 al 5, después del saludo del versículo 1, dice: la sabiduría se muestra mediante pruebas, y específicamente en 3 ámbitos de la vida. Hablamos primero de la generosidad, en el versículo 27, después de la lengua, el habla, entre el versículo 19 al 26, la actitud hacia el dinero también se menciona en el primer capítulo, del 9 al 11. Y después, el capítulo 2, 3, 4 y 5 profundizan respecto a lo que se menciona en el capítulo 1. En el capítulo 2 se demuestra a través de la generosidad. El versículo 1 al 15, el favoritismo está prohibido y eso lleva después a una discusión acerca de la fe y de las obras. Los capítulos 3 y 4 habla de la lengua y de la lengua en distintas áreas, en el fondo. Primero de la manera en la que hablamos, porque hoy día lo más claro es no decir groserías, por ejemplo, los cristianos. En ese tiempo también había una forma más coloquial de hablar, entonces el cristiano no puede hablar de la misma manera que la persona que no cree en Cristo.
hay una diferencia que nosotros tenemos que marcar en eso también. Él habla también resaltando la importancia de la oración, y él habla también a propósito de difamar a algunas personas o jactarse, o sea, hablar mal de otros. Son esos tres aspectos respecto al habla que se reparten entre el capítulo 3 y el 4. Y el capítulo 5 finalmente habla de nuestra actitud, nuestra actitud hacia las riquezas. Después cierra con un resumen y una conclusión. Ese es el bosquejo, muy, muy resumidamente, que de hecho uno en 30 minutos probablemente puede leer la carta completa, así que este es un resumen, pero fácilmente podemos entender leyendo la carta completa cómo se divide. Y aquí vamos a ver distintos puntos que ustedes los pueden ver en el folleto, entrando un poquito más en la carta misma, en las aplicaciones. Lo vamos a dividir en tres temas principales, que son la armonía entre la ley y el evangelio, sumisión fiel y obediencia práctica. Son esos tres temas grandes que vamos a tocar, pero hoy día solamente vamos a ver el primero, como les dije. La armonía entre la ley y el evangelio. Aquí dice que, bueno, es el escenario contra el cual se describe todo el libro y forma la base de cómo la sabiduría debe mostrarse en los tres ámbitos de la vida que Santiago aborda: la generosidad, como les dije, el habla y las riquezas. La ley en la Biblia, a lo largo de la palabra, la podemos ver en tres formas diferentes. La ley, que es la que trae el orden, por ejemplo, de una nación, que es la que regula lo que no se debe hacer, las cosas que van en contra de la moral, que atacan al otro, todo lo que cualquier persona tiene que regirse, en el fondo, que es en nuestro caso, por ejemplo, la ley que nos impone este país. Otro uso que se le da a la ley en las escrituras son la ley que nos convence de pecado. Aquí estamos hablando de las obras que no podemos hacer y que nos van dando evidencia de que somos creyentes. Eso también lo podemos ver a lo largo de toda la escritura, cuando se usa no solamente nosotros como ciudadanos en esta tierra, sino que como hijos del Señor. La ley que nos convence de pecado. Condenar el pecado, dice que, bueno, aquí hay versículos en el folleto también, que habla Gálatas 3, enfatiza más en esta área. Y lo que vamos a ver nosotros, que es en lo que hace énfasis Santiago, como bien decía hace un rato atrás, es la ley que guía la forma de la vida del cristiano. Santiago está hablando a los cristianos. Hay una diferencia entre el punto 2, la ley que convence de pecado, que es cuando estamos hablando de la salvación, y diferente al otro punto, que es Santiago, que le está hablando al creyente y dice: así debe lucir el creyente. La ley que guía la forma de vida del cristiano. Algo que no mencioné al principio es que esta carta tiene mucha enseñanza respecto al Sermón del Monte. Eso le iba a decir a la introducción. Y es importante tenerlo claro porque, aquí hay una tabla que vamos a leer un poco, no la vamos a leer entera porque ahí sí que estaríamos hasta muy tarde, pero hace una comparación de muchas enseñanzas que dio Jesús en el Sermón del Monte, y que ahora también se está basando en lo mismo Santiago cuando escribe esta carta. Entonces por eso aquí dice: volviendo al Sermón del Monte, luego de que uno sea transformado, ya uno
puede que cuando todavía no conocía al Señor, leyó el Sermón del Monte, este versículo pudo haber impactado grandemente nuestras vidas por toda la sabiduría que hay en esa enseñanza, por todo lo que dice que no tiene sentido para quien no cree en el Señor, que nos hace ver la vida de una manera distinta en muchas áreas de nuestra vida, pero habiendo nosotros sido transformados por el Señor, volviendo a ver el Sermón del Monte, podemos encontrar sabiduría para la forma en que debemos vivir como creyentes, que es lo que hace Santiago. Nos repite las cosas que tal vez son base en la vida del creyente, que pudimos haber sido encantados en el primer momento y que es importante que no las olvidemos cuando nosotros seguimos viviendo nuestra vida ya habiendo sido transformados por el Señor. Podemos ver que Santiago nunca ordena que trabajemos para nuestra salvación, como decía anteriormente. No nos habla de que hagamos estas cosas para ser salvos, para hacer méritos, para agradar, obviamente para agradar al Señor, pero no para nosotros enriquecernos o gloriarnos de forma vana. Pero sí enseña cómo debe lucir un cristiano, que lo he repetido hartas veces. Demostrando nuestra fe por medio de las buenas obras. Entonces, en estos últimos minutos que nos quedan, les invito a reflexionar un poco en esto. Vamos a hacer algunas comparaciones de los versículos de Santiago y cómo similar a eso el Señor nos daba enseñanzas en el Sermón del Monte. Así que igual aquí los invito a participar, a comentar respecto a estas enseñanzas que siempre es bueno recordar para un cristiano. Siempre es bueno tenerlo presente y para que no lo olvidemos y nos refresquemos con estas enseñanzas, yo voy a leer algunos versículos. Lo decíamos al principio del estudio, en el versículo 2 del capítulo 1, Santiago dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Jesús dice en Mateo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Argumenta un poco más Jesús de manera sabia, diciendo que personas que a los mismos que Jesús le estaba hablando podían admirar, por ejemplo a los profetas. Les dice: alégrense si los están persiguiendo, porque a estas grandes personas del Señor que ustedes conocen a lo largo de la historia les pasó lo mismo, y ustedes están teniendo el privilegio de vivir y ser usados por el Señor de la misma manera que Él ocupó a estos grandes hombres de la fe. El versículo 4 de Santiago dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Jesús dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Doy igual la instancia, si alguien quiere opinar algo, para que vayamos reflexionando respecto a esta enseñanza. Eso es otra cosa que no podemos olvidar, pienso yo. Tenemos claro que constantemente estamos luchando con la carne. Aún siendo creyentes, somos libres del pecado, porque ahora podemos decidir no pecar. Podemos luchar contra el pecado, no como cuando estábamos muertos en delitos y pecados, que hasta lo que respirábamos era pecado. Pero hoy día somos libres de eso. Y entendemos que aún así vamos a seguir pecando. Pero esa no debe ser la frase con la que nos debemos quedar. Bueno, somos cristianos, pero vamos a seguir pecando, así que ánimo nomás. El Señor dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Que es a lo que llama Santiago. Voy a volver a leer cuando dice: más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Siempre que estemos a punto de pecar, pensemos en eso. Pensemos en que somos libres del pecado,
que el Señor nos ha dado las herramientas para poder luchar contra eso y evitemos pecar, porque hay que entender que esa confrontación contra el Señor es la que lo llevó a la cruz, la que hizo que Él viniera a la tierra y diera su vida por nosotros. Y nuestro pecado, ya lo hemos dicho otras veces en predicaciones, nuestro pecado es infinitamente malo. Es algo que obviamente nos hace merecer la condenación eterna. Es confrontar a quien nos creó, quien nos ama, insultarlo directamente. Y la única manera en la que nosotros podemos ser salvos, la única manera en la que nosotros podemos llegar al cielo y ser perdonados por el Señor, es que Él haya venido a morir por nosotros. Y su sacrificio, su santidad eterna, era la única que podía limpiarnos de ese pecado. Porque el pecado es un mal eterno, que tiene que ser limpiado con la santidad eterna del Señor. Es importante pensar en eso, en que nosotros creyendo aún así pecamos, pero no podemos relajarnos con eso. No podemos tomar eso como algo común porque somos humanos, porque estamos en la tierra. Aprovechemos esa libertad que nos dio el Señor de decidir no pecar y poder evitar fallarle. Cada vez que estemos a punto de hacerlo, recordemos esto, recordemos lo que hizo el Señor por nosotros en la cruz. Versículo 5. Estoy dando poco espacio, pero voy a leer un poco más lento por si alguien quiere decir algo también. Quedan 3 minutitos, así que vamos a leer 1 o 2 versículos más y vamos a cerrar. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y Jesús también dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Siempre cuando nuestro corazón esté acorde a lo que espera el Señor, si estamos en la misma dirección en la que el Señor nos ha puesto, podemos pedir lo que sea, porque los deseos de nuestro corazón van a ser para la gloria de Él. Como dice el Salmo 37, si no me equivoco, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero primero, deleítate en Jehová. Voy a leer el 17. Dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Jesús dice, pero si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Volvemos a lo mismo, confiar en que el Señor provee, que el Señor nos va a dar todo lo que necesitamos. Pedir al Señor y Él nos dará. Siempre que nuestro corazón tenga ese deseo de glorificarlo, tenga ese deseo de la eternidad, de lo que trasciende este mundo, no lo que va a quedar aquí. Y quería cerrar con el siguiente, así que voy a aprovechar de leerlo y lo voy a leer más lento todavía. Porque la ira del hombre no obra. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No está en nuestras manos la justicia. Que la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Jesús dijo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante él. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego.
¿Hay algún comentario? ¿Que quiera decir algo? Tan potentes todas estas verdades, tan directas. Que en realidad para decir muchas cosas. La carta de Santiago, yo quisiera decir solo esto. La carta de Santiago es difícil ordenarla de alguna manera como un bosquejo, porque se supone, se asume que es una recopilación de mensajes que el apóstol, el líder de la iglesia de Jerusalén, Jacobo, dio en algún momento y que fueron recopilados, porque hay una serie de verdades, como bien decías, de sabiduría de Dios, que son muy prácticas. Y entonces cada una de ellas tiene mucho contenido. Tú has nombrado 3 o 4 y de cada una de ellas se podrían decir tantas cosas que son tan importantes en realidad. Por ejemplo, hablaste del llamado que la Biblia nos hace a ser perfectos. Y ese es todo un tema. ¿Cómo podemos ser perfectos? Como Jesús lo pide, como Pablo nos lo dice, como la Biblia en general nos llama a ser perfectos, si no somos perfectos ni podemos serlo. Entonces, ¿de qué se trata eso? Y cada tema daría para un estudio en particular. Sí. Muy interesante, por lo menos. Pero creo que está bien eso que hace, que es la comparación, ¿no?, entre las sabias palabras de Jesús en un sermón, de los 3 sermones más importantes que Jesús entregó en su ministerio, un sermón lleno de vida práctica, ¿cierto? De esto es lo que ustedes deben hacer para presentarse rectos delante de Dios. Y Santiago nos dice lo mismo, de manera más práctica aún, como lo decía, delante, con cosas muy al hueso, ¿sí?, muy directas. Me dan ganas de verlos todos, pero yo creo que ya son las 9, ¿no? 9:03. Así que vamos a orar para terminar este estudio y continuamos la próxima semana. Señor, te damos muchas gracias por darnos esta paz, Señor, por enseñarnos cosas que no merecemos aprender tampoco. Gracias porque nosotros, sin merecer nada, conociendo cada uno en particular cómo te has fallado, sabiendo que por nuestra propia cuenta no te buscamos, tú has venido a nosotros y tú has cambiado nuestra manera de pensar. Tú nos has dado una eternidad, Señor, en el corazón. Sabemos que nuestra vida no termina aquí, sino que todo lo contrario. Este es el inicio, Señor, de la eternidad que nos espera contigo. Damos gracias porque, teniendo tantos problemas, Señor, tantas aflicciones, tantas inquietudes en este mundo, tú nos muestras lo que trasciende de este mundo. Nos ayudas a pensar en lo que realmente importa, Señor. Ayúdanos a quitar todo afán de los problemas que tenemos en esta tierra, a confiar en ti, Señor, y poder vivir para tu gloria. Pensar, Señor, en tanta gente que no te conoce, en tanta gente que está perdida por el mundo, que sufre en este momento, y no sufre como nosotros, Señor, sino que sufre profundamente sin tener solución, Señor, sin saber a dónde ir, sin tener consuelo. Ayúdanos, Señor, a preocuparnos por ellos, Señor, a agradecer que tú has transformado nuestras vidas y que con nuestro testimonio también podamos llegar a más personas. Eso es lo que realmente importa, Señor, eso es lo que viene eternamente, Señor. Y esta vida es un destello, Señor, que se hace tan corta sin darnos cuenta. Y no queremos, Señor, vivir encerrados en lo que esté pasando acá. Danos la tranquilidad de que eres tú quien tiene todo bajo control. Ayúdanos a vivir para ti, Señor, a ser personas diferentes, Señor. Mostrar que tenemos algo diferente, que es el amor que tú has puesto en nuestros corazones. Ayúdanos a seguir
reuniéndonos cada miércoles a conocer más de tu palabra, a aprender, Señor, y que así tú puedas, por medio de tu palabra, trabajar en todas las áreas de nuestra vida, irnos perfeccionando, Señor, ir eliminando, Señor, todas las cosas que no te gustan, Señor, todas las cosas que no te agradan, y poder glorificarte con todo lo que somos. Ayúdanos a prepararnos, Señor, para verte, Señor, para estar contigo y disfrutar tu gloria en plenitud, Señor, libres de pecado y libres de todos los pensamientos banales que hoy día tenemos. Gracias por este tiempo, gracias por amarnos, Señor. Te pedimos que nos ayudes a seguir pensando y meditando en estas cosas los próximos días, y cuídanos también, Señor, en el regreso a nuestras casas. Bendice a esta iglesia, bendice a los hermanos, Señor, que vemos también los días domingos, y sigue uniéndonos cada vez más, Señor, y que esa unión siempre sea en tu amor. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén.